Hola, ¿cómo están? Buenos días. En el día de hoy vamos a abordar un tema que corresponde a la unidad 3 del programa, que tiene que ver con el ejercicio de la psicología en el marco internacional de los derechos humanos, atención y trabajo con subjetividades en situación de vulnerabilidad. En este marco vamos a trabajar a través de este video un documento muy valioso, muy interesante, que nos remite al Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul es un manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este manual, estos principios que incluye, son resultado de 3 años de análisis, de investigación y de redacción a cargo de muchos expertos, de más de 75 expertos de derecho, de salud, de derechos humanos, que representan a 40 organizaciones e instituciones de 15 países en total. La conceptualización y preparación del manual es producto de la colaboración entre expertos forenses, médicos, psicólogos, también de observadores de derechos humanos y de juristas de distintos países. Este documento nos ofrece una definición de tortura. La define como todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Es importante señalar que aunque la normativa internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario prohíben sistemáticamente la tortura en cualquier circunstancia, la tortura y los malos tratos se practican en más de la mitad de los países del mundo. El protocolo provee a los estados una documentación eficaz para la protección de los individuos contra la tortura. Presenta directrices internacionales para examinar a las personas que aleguen haber sufrido tortura y malos tratos, para investigar los casos de presunta tortura y para comunicar los resultados obtenidos a los órganos judiciales y a otros órganos investigadores. Bueno, este protocolo está dividido en 6 capítulos y además cuenta con 4 anexos. Y de estos 6 capítulos, los más importantes para nosotros como psicólogos y psicólogas son los capítulos 2, 4 y 6. En el capítulo 2, el protocolo nos brinda todo el marco ético que es indispensable para pensarnos en el ejercicio profesional. El cuarto capítulo, por su parte, aborda las condiciones de la entrevista, enumera los requisitos que deben cumplirse para la realización de las entrevistas principalmente. Y el capítulo sexto se refiere a los síntomas psicológicos relacionados con la tortura. Por eso nos vamos a centrar principalmente en estos 3 capítulos del protocolo. Por otro lado, los 4 anexos tienen un carácter más práctico. El primero son una serie de recomendaciones sobre cómo elaborar los informes para que resulten eficaces a las autoridades judiciales, que posteriormente van a peritar el caso. El segundo anexo es principalmente médico, ya que aborda qué pruebas de diagnóstico son interesantes a la vista de las alegaciones de tortura. Por ejemplo, las resonancias magnéticas, las biopsias, es bien médico. El tercer anexo se compone de una serie de dibujos anatómicos para documentar las lesiones detectadas. Y por su parte, el cuarto anexo ofrece unas directrices para la redacción del informe forense sobre los malos tratos y torturas. En relación al capítulo número 2, que como dijimos anteriormente aborda los códigos éticos pertinentes, también incluye diversos apartados. Incluye un apartado que refiere a la ética de la atención en salud mental y hace hincapié en que existen vínculos muy claros entre los conceptos de derechos humanos y el arraigado principio de la ética en la atención de salud. Asimismo, señala el deber fundamental de actuar siempre en el interés del paciente, sean cuales
fueran las limitaciones, presiones u obligaciones contractuales. Y además refiere que incluso cuando los principios de la ética no están legalmente establecidos, todos los profesionales de la salud están moralmente obligados a respetar las normas establecidas por sus órganos profesionales. Por otro lado, tenemos el apartado C, que refiere a los principios comunes a todos los códigos de ética de la atención de salud. Y allí distingue 3 puntos. En primer lugar, el deber de dar una asistencia compasiva, que refiere a atender a los necesitados de asistencia médica y de prestar sus servicios en caso de urgencia como un deber humanitario. El prestar servicios incluso cuando ellos mismos se expongan a un cierto riesgo. El hacer uso de las prácticas médicas óptimas, sean cuales fueren las presiones a las que pudieran estar sometidos. El representar y defender las necesidades de sus pacientes en materia de salud contra todos los que nieguen o limiten la atención que necesitan, y el tener presente que toda persona tiene derecho a una atención de salud apropiada independientemente de factores como origen étnico, ideas políticas, nacionalidad, género, religión, méritos individuales, así como también las personas acusadas o condenadas por delitos. Luego, este apartado de principios también hace referencia al consentimiento informado y a la confidencialidad, que nos remite a lo que hemos trabajado al abordar el código de ética y que también podemos pensar desde este lugar. En el punto D de este capítulo nos encontramos con un tema muy importante y muy interesante para la reflexión, que tiene que ver con la doble obligación que tienen los profesionales de la salud. ¿A qué se refiere esta doble obligación? Por un lado, a la obligación principal ante el paciente de promover sus mejores intereses. Y por otro lado, a la obligación general ante la sociedad de asegurar que se haga justicia e impedir las violaciones de los derechos humanos. Por un lado, nos encontramos con principios orientadores de todos los médicos con doble obligación, que tiene que ver con asegurarse de que el paciente comprende la situación, de identificarse ante los pacientes y explicarles el objetivo de su examen o tratamiento, de negarse a seguir cualquier procedimiento que pueda dañar al paciente o dejarlo física o psicológicamente vulnerable a cualquier daño, y de vigilar los servicios en que participan y denunciarlos cuando actúen de forma contraria a la ética, abusiva, inadecuada o peligrosamente. Así aparecen dilemas resultantes de esta doble obligación. En este sentido, el protocolo nos dice que cuando la ética y la ley están en contradicción, pueden plantearse dilemas. Pueden darse circunstancias en las que el deber ético obligue al profesional de la salud a desacatar una determinada ley. Por ejemplo, una obligación legal de revelar información médica confidencial acerca de un paciente. Las declaraciones internacionales y nacionales de preceptos éticos mantienen un consenso en el sentido de que otros imperativos, incluida la ley, no pueden obligar al profesional de la salud a actuar en contra de la ética médica y de su conciencia.